hay temas en este país que solamente se pueden cambiar en el Congreso de la República. Vladimir Rodríguez, candidato a la Cámara por Bogotá del Partido Alianza Verde. Señor Vladimir, ¿cómo se encuentra? Bienvenido al Tercer Canal. Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento de volver al Tercer Canal. Ya he venido en algunas ocasiones, pero en función de mis labores de funcionario público, a hablar de algunos temas, sobre todo defensa y paz. ¿Usted hizo parte de la alcaldía de Gustavo Petro? Yo hice parte de la alcaldía de Gustavo Petro, cómo no, yo fui el primer gerente de juventud en la alcaldía de Gustavo Petro y después de a los 3 meses, recuerdo mucho que duré 16 horas desempleado y luego me pasó a gerente de instancias, mecanismos y participación, el IDEPAC. En esa época él ya tenía el estilo de cambiarlo a uno sin avisarle. Y mi mamá sufrió mucho por esas 16 horas en las cuales no sabíamos muy bien qué había pasado. Estuve gerente de instancias y mecanismos y luego ahí nos vimos con algunos de ustedes y con gente, sobre todo un saludo aquí a los técnicos. Fui el asesor de Canal Capital para la modernización del canal. Cuando el canal no tenía nada, nosotros adquirimos las salas de video, formalizamos a alguna gente que venía del sindicato ACO TV y estuve allí en Canal Capital hasta que, bueno, me llamó el proceso de paz y me fui a la Unidad Nacional de Víctimas, me fui de asesor, me fui a trabajar en la negociación del acuerdo, luego en la implementación del acuerdo como subdirector de reparación colectiva, pero siempre pues muy vinculado y muy cercano, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras del canal. ¿Y por qué ahora en el Partido Verde? Ya pregunta lo mismo. El Partido Verde tenemos un sector progresista, un sector de izquierda. Ahí está Inti Asprilla, un tipo valiosísimo para esta ciudad y para este país, que se ha dado unas luchas muy importantes por la economía popular, muy importantes por la población y sus derechos, y que con él además tuvimos un escenario afortunado. Yo estaba en este gobierno como director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa. Hicimos todo el ejercicio de fortalecimiento de capacidades, de mejorar las condiciones laborales y educativas de la policía, y paralelamente INTI estaba con un proyecto de ley en el Congreso de la República que facilitó la mejora de las condiciones para la policía. Es un tipo muy cercano a las bases también de la policía. Están otros como Marta Alfonso, de lideresa del Tolima, representante a la Cámara también de sector progresista, Santiago, en fin, somos muchos. Mire que hay algo bien interesante. Ayer hablaba con alguien que está en la movida política en Bogotá. No voy a decir el nombre porque ya están las precandidaturas a la alcaldía andando por ahí, pero no me corresponde a mí. Pero hablábamos ayer y mirábamos que el sector progresista de izquierda, gente técnica del verde, en Bogotá es altísimo. Unos sondeos internos hacen ver a una persona como yo, que es su primer ejercicio en la política electoral, con una altísima viabilidad, y es porque tenemos muchos ediles, ¿sabes? Líderes locales, líderes barriales en juntas de acción comunal, del verde, que es gente de ideas progresistas, muy cercanas también a la construcción de un país diferente. Así como también, pues bueno, en el verde hay personas que esperemos pase el transfugismo pronto y se puedan ir a donde se sienten más cómodas, que seguramente la derecha y la centro derecha. Sí, no los nombremos, pero porque JP, ¿no? Señor Vladimir, yo quisiera también preguntarle, pues, de acuerdo a lo que nos acaba de decir, ¿por qué darse ese año al cuerpo y meterse en la política? ¿Por qué esa vaca loca? Pues qué buena pregunta, y la respuesta al final es más simple de lo que uno cree. Mire, hay temas en este país que solamente se pueden cambiar en el Congreso de la República. Hay buenas prácticas en Bogotá que deben ser elevadas a política de Estado. Y también hay muchas situaciones que durante estos casi 20 años que hemos estado en el servicio público, sea distrito o nación, sabemos tienen un limitante profundo para desarrollarse si no se construyen marcos normativos, leyes de la República que permitan facilitarlos. Vea, nosotros llevamos 20 años, tal vez más, 20 años en lo público y en el Estado, pero 32 años haciendo, diseñando, implementando política pública en un montón de temas, desde la creación de los festivales al parque hasta las negociaciones de paz, la ley de víctimas y la implementación del acuerdo. Y muchos de estos asuntos terminan limitándose por el capricho del gobernante de turno, del alcalde, gobernador o inclusive en el Ejecutivo. El gobernante de turno lo determina. La única manera de blindar la construcción de una ciudad diferente y de un país diferente es dando debates que permitan elevar a política de Estado asuntos que hoy ni siquiera se discuten, políticas de seguridad y defensa, con doctrina mucho más
una doctrina basada en temas de derechos humanos, de respeto además también por los profesionales de las fuerzas militares y de policía, temas de cultura, arte, entretenimiento y deporte que deben ser elevados a política de Estado, y esto solo se da en el Congreso. Y lo segundo, aquí hay un mito, sobre todo en temas de seguridad y paz, y es que no hay plata. Realmente hay, inclusive somos un país muy rico en términos de recursos materiales y económicos en seguridad. Pero como no hay un control político efectivo y eficiente, que es lo que hace el Congreso, pues muchas de estas situaciones terminan afectando al ciudadano del común, pensando que esto es un tema de falta de recursos, de falta de pie de fuerza, todos salen a prometer la misma vaina. Y no, ahí está, pero no hay control político. Hoy, a la fecha, y en unas semanas, me comprometo con ustedes a que sean uno de los primeros medios, pues le vamos a contar al país cómo funciona el sector defensa y el sector seguridad, y cómo la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, el FONSECOM, que es el fondo que atiende los temas de seguridad ciudadana, están tan mal estructurados y tienen tanta opacidad en el gasto que creemos que no hay recursos para atender el problema del ciudadano del común. Pero ahí están, solo que no hay un control político eficiente. Lastimosamente, nuestros congresistas digamos, de todo el espectro progresista, incluyendo el liberalismo, se quedan en una agenda muy limitada en estos asuntos, como que le dejaron los temas de seguridad a la centroderecha y a la derecha, cuando la seguridad es un derecho humano y deberíamos estar mucho más involucrados tanto en la construcción de normas como en el control político eficiente sobre los recursos que se invierten en estos asuntos. Su camiseta, Vladimir, dice: Bogotá no está sola. Cuéntenos por qué esa visión, por qué cree que en este momento Bogotá está sola, está abandonada. Incluso si uno revisa algunas encuestas, digamos que la Bogotá, cómo vamos con todas las salvedades que uno puede hacer a nivel de su metodología, su financiación, etcétera, mostraba cerrando el año pasado que muchos bogotanos y bogotanas tenemos esa percepción, que más bien la ciudad funciona porque estamos en la capacidad de unirnos y como vecinos de la ciudad salir adelante, pero que la alcaldía, particularmente la de Galán, las instituciones distritales no son confiables ni responden a nuestros problemas. ¿Usted parte también de ahí? Hermano, acabas de hacer una intervención mucho más clara, concreta y eficiente que cualquier Becasino, Solao, Xavi Vendrell. Eso es. Bogotá no está sola porque estamos todos y todas sacándola adelante, sobreviviendo en el barrio, en la localidad, frente a un gobierno distrital que ha estado ausente de los dolores del ciudadano y de la ciudadana. Y también Bogotá no está sola frente a una apatía de quienes ostentan la dignidad de representantes a la Cámara hoy, con contadas excepciones, porque hay que decirlo. Hay algunas compañeras muy valiosas, pero el resto de los 18 congresistas que están hoy en la Cámara representando a Bogotá, pues no sé, hombre, se sienten senadores, jueces, muchos están mirando quién grita más duro, quién gana más seguidores con realities un poco ahí medio construidos de una manera forzada, y les importa un carajo Bogotá. O sea, yo llevo recorriendo Bogotá 20 años y no soy yo, somos un grupo de gente que llevamos 20 años construyendo política en el barrio y en la calle, y sentimos, también eso motivó mi candidatura, que no había estado tan sola Bogotá de sus liderazgos políticos, pero al mismo tiempo Bogotá nunca está sola, porque hay una comunidad, hay un colectivo, hay un barrio que todo el tiempo está construyendo, creando, ni siquiera desde la resistencia, porque resistir es considerar que hay un poder superior que te puede oprimir. Aquí no, aquí el poder superior, el poder que lleva y saca adelante a Bogotá es la potencia de su colectivo, de sus hombres y mujeres que día a día se levantan a construir una mejor ciudad. Entonces Bogotá no está sola en cuanto estamos todos y todas. Y lo de Becasino, Solá y Vendrell no es menor. Mire que una cosa que ha pasado en mi campaña, aprovecho y la traigo, casi nunca nadie habla de eso. He pasado por 4 estrategas. Ok. A los 4 mi equipo, mi familia los ha echado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me tratan de construir como un producto. Ya. Es súper interesante eso. Usted llega, le prometen X cosa, le construyen un producto, los tipos lo tienen súper medido, ¿no? Con neuromarketing, con analítica. Bueno. Y entonces si usted se comporta de tal y de tal manera, va a salir en medios.
si usted se comporta de tal y tal manera, va a tener un impacto en tal nicho de la población. Claro, no les he hecho caso, entonces no salgo en medio. Pero es impresionante cómo los estrategas se han convertido hoy en los productores de una nueva especie política que luego llega al Congreso, distrae con sus realities, con sus gritos, con sus discusiones banales para la estructura política del país y de la ciudad, y terminan abandonando las agendas de la población. Frente a eso decidimos, pues saquémoslos a todos, intentemos llegar, seguramente habrá 40, 50 mil personas, que es lo que esperamos, que se sientan reconocidos en una propuesta seria, donde no me eligen a mí, eligen una agenda legislativa, donde no eligen a alguien que está tratando de generar polémica para ganar likes y por ende ser reconocido, luego llegar y montar una UTL que favorezca solo intereses privados, sino intentemos los del trabajo que hemos hecho durante estos 20 años y también demostrémosle a la ciudad que cuando usted es un líder o una lideresa local o barrial, puede llegar sin tener miles de millones o sin tener estrategas que se comportan como mercenarios de la política. Es increíble que hoy en día lo revolucionario para los políticos sea hacer política, ¿no? Justamente por ese vaciamiento de estos estrategas, spin doctors, más que se fijan en otras cosas, y que la vuelta de tuerca hoy en nuestros días sea, oiga, es que si quiero que me elijan para ser representante político, pues voy a hacer política. Eso tal cual, es re duro. Mire, a mí todo el mundo me decía, usted diga que es un ciudadano que se ve obligado a llegar a la política. Coño, yo soy un ciudadano y soy político. Confiable, o sea, sí. Los ciudadanos somos políticos. La vieja confiable se parece a la política. No. Aquí es una reivindicación de que todos y todas en nuestro ejercicio cotidiano somos políticos. La señora que va y todos los días le toca levantarse a las 4:30 de la mañana, arreglar a sus peladitos, llevarlos al jardín, casi siempre sea el Bienestar Social o de Secretaría de Integración Social, sale a camellar, se va en el Transmilenio, ahora con todo el ruidajo del metro y con las dificultades, y tiene una convicción sobre la manera como construye desde su cotidianidad a su familia, la saca adelante y construye ciudad, sea en los espacios del cuidado, sea con sus hijos e hijas en espacios de arte y cultura, y al mismo tiempo le toca estar todo el tiempo en una reflexión profunda de cómo moverse por la ciudad sin que le afecten su vida, sin que atenten contra ella. Esa ciudadana es política. Todo lo que pasa a su alrededor es político. Pero nos han puesto en una conversación en Colombia súper fuerte de separar la ciudadanía de lo político. Y eso también lo que hace es un poco blanquear, hacer un washing del ejercicio cotidiano de la política. Y ¿sabe qué es lo que más molesta? Que cuando usted revisa los 246 candidatos a la Cámara que hay hoy por Bogotá, tranquilamente usted cuenta con los dedos de la mano quienes asumen una posición política concreta, se reivindican como sujetos políticos y tienen el carácter de defender sus ideas, más allá de en qué orilla estén. Hoy se prioriza y se privilegia el que trata de esquivar la posición, el que habla desde su historia de superación personal, muy valiosa, pero tu historia de superación personal, métete de coaching y saca adelante lo que tengas que sacar adelante, pero no te pongas a construir leyes de la República si no tienes claras las diferencias entre lo que hace la Cámara, el Senado, cómo es la ley quinta, cómo se administra, que es un poco la apuesta nuestra. Les repito, llevamos 20 años en el distrito y nación. Se ha ordenado gastos, se ha sido gerente, se ha sido consejero, se ha sido director y al mismo tiempo se ha seguido construyendo en el barrio con la gente propuestas para mejorar la vida cotidiana. Y por eso llegamos a la conclusión de que necesitamos políticas de Estado en ciertos asuntos y que también es muy importante motivar a un montón de liderazgos que no se atreven a lanzarse a la arena política por temor en términos de que no tienen los recursos o por pánico a no ser un producto vendible, un producto atractivo, cuando la política también debería ser un producto atractivo, sino la concreción de procesos históricos de lucha que se ponen en una agenda nacional, y en este caso distrital, para transformar la vida del barrio y de Bogotá. Vladimir, en su agenda ha mencionado como un
punto importante la seguridad y estamos hablando de estas políticas de Estado que son necesarias pues ya llevar al Congreso, y vemos por ejemplo que en Bogotá el tema de la seguridad es recurrente, ¿no? Es como esa enfermedad que nunca se ha curado, y creo que es uno de los puntos que hoy más le critican a la alcaldía actual. ¿Cómo llevar eso a una política de Estado que realmente funcione, que realmente le dé seguridad a los bogotanos, que realmente haya garantías, por ejemplo, para salir a la calle? Bueno, gracias. Mira, ahí es muy importante aclararle a la ciudadanía que hoy Colombia es uno de los pocos países de la región que no tiene políticas de Estado en temas de seguridad y defensa, ni en temas de seguridad y convivencia y diálogo. No tener esta hoja de ruta hace que muchos vacíos repercutan en la vida cotidiana de las personas. Les pongo un ejemplo. Como no tenemos les pongo el ejemplo. Nosotros queremos llegar al Congreso para entender la seguridad como un derecho humano. Y entender la seguridad como un derecho humano tiene varias aristas. La primera, se debe elevar a política de Estado las políticas de derechos humanos, diálogo y convivencia, que son buenas praxis en Bogotá. Tuvimos el orgullo, y estuve allí, de fundar el proceso de gestores de convivencia durante la administración de Clara López como secretaria de gobierno. Y lo que pretendíamos allí, aparte de hacer diagnósticos territoriales concretos, era atender el problema de seguridad y convivencia desde tanto espacios de diálogo como espacios de control, donde correspondía, en los barrios más vulnerados de Bogotá. Luego este programa se fue deteriorando. Hoy Galán lo tiene, desgraciadamente, a la gente que hace gestores en unas condiciones miserables, asumiendo riesgos y sin tener ningún tipo de respaldo. Pero este tipo de buenas praxis se debe llevar a política de Estado. Segundo, Colombia no tiene hoy, de nuevo, política de Estado en temas de seguridad y defensa, lo que hace que no haya un proceso continuo de mejoramiento de las condiciones de los miembros de la policía y de la fuerza pública. Este gobierno, en ese tema, me siento orgulloso de haber participado con el ministro Iván Velázquez, mejoró la remuneración de los militares y de los policías, pero esto no es suficiente. Necesitamos mejorar en temas de equipamiento, necesitamos mejorar en temas de transformación de doctrina, que veníamos avanzando con el ministro Iván Velázquez, que lastimosamente entraron en suspenso después de su salida. Y esto impacta directamente la manera como se responde en la ciudad. ¿Por qué? Cuando hay un problema de seguridad en un barrio, si seguimos manejando bajo lógica de cuadrante, con ausencia de recursos concretos para el mejoramiento de las condiciones y las capacidades de los policías, con inseguridad jurídica frente a su acción, y al mismo tiempo no hay una inversión que alinee los temas de tecnología para que no sean pasivos, sino que puedan intervenir antes del delito, y simultáneamente no tenemos una transformación en los órganos de inteligencia en términos de doctrina que permita adelantarse a que el delito suceda, vamos a hacer pañitos de agua. Muchos compañeros y compañeras de esta campaña se la pasan prometiendo a la gente: no le van a robar más el celular. Mire, eso no es verdad. Y un congresista no evita que le roben el celular per se. Un congresista hace leyes que permiten mejorar la respuesta para que no le roben el celular. ¿Cómo mejoramos esa respuesta? Repito, políticas de Estado en temas de seguridad y tecnología, de seguridad, convivencia, diálogo y derechos humanos en términos del trámite del conflicto cotidiano y del trámite del conflicto entre la ciudadanía y los diferentes actores que puedan estar interviniendo, políticas de seguridad y defensa para mejorar las condiciones laborales, tanto de los miembros de la fuerza pública como, algo muy importante, de los funcionarios de seguridad. Hoy no existe un régimen para los guardas de seguridad, un régimen diferencial. Los guardas de seguridad están en unas condiciones supremamente vulnerables. Las empresas, con las excepciones de las grandes empresas que tienen la capacidad, no tienen la forma de responder a las necesidades de los guardas, y por tanto son susceptibles tanto de afectaciones a su vida como también son susceptibles al soborno, como siempre hemos dicho con la policía. Si usted no le mejora las condiciones, pues muy difícil, si aparece el crimen y le ofrece 8 veces lo que se gana, le ofrece además otro tipo de reivindicaciones si el Estado está ausente del trabajo de acompañamiento del policía. Y por último, tampoco hay, y esto no es menor, y es algo que el país debe discutir, una alineación entre las políticas de seguridad nacionales, distritales para el caso de Bogotá, e inclusive a nivel de alcaldías locales, sino que hay un desorden que, a medida que el político de turno alce la mano, le dan recursos para un proyecto de camaritas del Fonsecom, le dan recursos para un proyecto de 3 o 4 motos para dotar a uno de los CAIs, y esto crece de manera desordenada. Nuestro principal proyecto es alinear las políticas, tanto
legales como en términos de control fiscal, de seguridad y defensa, entendiéndola de nuevo como seguridad como derecho humano, con todo el componente adicional de inversión social en los lugares con mayor riesgo social, valga el pleonasmo, de los territorios, empezando por Bogotá, que está súper diagnosticada. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?